Esu no sabía que, en realidad, era hija de una familia inmensamente rica. Durante esos 2 años, había trabajado como limpiadora en la empresa de su madre biológica. Se había esforzado tanto que casi no podía más. Yuna vio justo aquella escena. Se acercó enseguida y le entregó un pañuelo. Cuando Esu levantó la cabeza y vio bien el rostro de Yuna, se quedó paralizada. No esperaba que una empleada tan discreta como ella llamara la atención de una alta directiva. Así que le dio las gracias de inmediato. Pero Esu no sabía que Yuna era, en realidad, su madre biológica. Para entender por qué ninguna de las dos se reconoció, había que volver al incendio de 20 años atrás. Aquel año, Yuna había visto con sus propios ojos cómo el fuego devoraba la habitación. Había intentado entrar a la fuerza para salvar a su hija. Todos habían creído que la niña había muerto entre las llamas. Pero 8 años después, Yuna había recibido de pronto una carta de un orfanato junto con una fotografía. La carta decía que en el orfanato había una niña. Esa niña podía ser la hija que había perdido entonces. Por eso, Yuna contactó en secreto con Jisoo, la directora del orfanato. También le entregó una gran cantidad de dinero. Solo quería que Jisoo la ayudara a encontrar a su hija sin que nadie lo supiera. Para localizar a Esu, Yuna organizó una fiesta de cumpleaños para los niños en nombre de la empresa. Además, preparó con mucho cuidado vestidos bonitos para todos ellos. Mientras los niños jugaban, ordenó a sus empleados que cambiaran los vasos que habían usado. Lo que quería era encontrar en secreto a la niña que llevaba tantos años perdida. Pero la secretaria de Miran se dio cuenta de aquella maniobra. Miran se enfureció y mandó llamar a Jisoo de inmediato. Le preguntó furiosa quién la había ayudado a llegar a ese puesto. Jisoo se había atrevido a ayudar a Yuna por su cuenta, sin consultárselo. Jisoo se asustó tanto que cayó de rodillas en el acto. Entonces confesó enseguida lo del dinero que había aceptado para guardar silencio. También le dijo a Miran que ya había hecho una prueba de parentesco. El resultado mostraba que Esu era la hija biológica de Yuna. Miran quedó completamente impactada al escucharlo. Ella no iba a permitir que Yuna encontrara a Esu. Porque el incendio de aquel año lo había planeado ella misma. Pero Sera, la hija de Jisoo, se enteró de aquello por accidente. Sera se quedó muy decepcionada. Quería que Yuna la adoptara y así convertirse en la hija de una familia de magnates. Para confirmar si Esu era realmente la hija de Yuna, Sera se coló en secreto en el despacho de Jisoo. Allí robó el informe de la prueba de parentesco. Cuando vio que Jisoo llegaba, Sera le suplicó a su madre que no la detuviera. Dijo que, pasara lo que pasara, ella tenía que convertirse en la hija de Yuna. Jisoo quedó totalmente conmocionada al escucharlo. No entendía por qué su hija, con lo joven que era, tenía una mente tan calculadora. En ese momento, Miran también apareció de repente. Miran se enteró de lo que Sera quería. Entonces le preguntó a Jisoo si estaba dispuesta a ayudar a Sera a hacerse pasar por la hija de Yuna. Jisoo se arrodilló enseguida ante Miran y le juró lealtad. Mientras pudiera cambiar el destino de Sera, estaba dispuesta a ser esclava de Miran toda la vida. Pero Miran ya había alterado en secreto aquel informe de parentesco. Cuando Yuna recibió el resultado, creyó que Sera era su hija. Así, Sera ocupó el lugar de Esu y se convirtió en la hija de una familia de magnates. Esu, en cambio, solo pudo marcharse del orfanato llena de tristeza. 20 años después, Sera vivía rodeada de lujos. Esu, por su parte, se había convertido en limpiadora. Aunque su vida era difícil, Esu había pensado que al menos su relación sentimental iba bien. Pero no sabía que su prometido, Hyo, llevaba tiempo viéndose con Sera a sus espaldas. Durante todos esos años, Sera tampoco había conseguido sentirse tranquila de verdad. Porque había descubierto algo. Muchas de las cosas que Yuna preparaba para ella eran, en realidad, cosas que le gustaban a Esu. De alguna manera sentía que Yuna no la había aceptado del todo. Pero cuanto más sentía eso, más quería ganarse el corazón de Yuna. Y más quería arrebatarle todo a Esu. Cuando se enteró de que Esu estaba a punto de casarse, Sera se puso muy celosa. Le preguntó a Esu si había usado algún truco para seducir a alguien. Si no, no entendía cómo alguien podía fijarse en una chica tan pobretona como ella. Esu respondió enfadada que ella y su prometido se querían de verdad. Después, incluso le enseñó a Sera la invitación de la boda. Al ver el nombre de Hyo en la invitación, Sera casi se desmayó de la rabia. Porque conocía demasiado bien a ese hombre. Aquel día, Esu había ido a hablar con su futura suegra, Hinya, sobre los preparativos de la boda. Pero en cuanto entró en el reservado, vio a Hyo en una cita a ciegas con otra mujer. Los familiares de Esu se enfadaron tanto que se lanzaron directamente hacia Hinya y la agarraron del pelo. En realidad, Hinya siempre había despreciado a Esu porque su familia era muy pobre. Hinya gritó sin control dentro del hotel. Decía que su hijo tenía muy mala suerte. Ya era fiscal,
pero aún así tenía que casarse con una limpiadora. Hyo no pudo seguir mirando aquella escena. Después de separar a todos, salió del hotel a toda prisa. Pero Hyo terminó corriendo hacia Sera. Cuando Sera se enteró de que Hyo iba a casarse, no mostró tristeza. Sabía que el corazón de Hyo seguía estando con ella. Pero lo que Sera valoraba de verdad no era Hyo. Con quien realmente quería casarse era con Ina, heredero de una familia de magnates con una fortuna inmensa. Y, además, Hyo e Ina eran muy buenos amigos. Después de un rato, Hyo por fin se acordó de Esu. Pensó que Esu le gritaría furiosa. Pero Esu se mostró muy dulce. Le dijo con calma que no le importaba su pasado y que ahora solo quería un matrimonio estable. Hyo sabía que Esu lo quería muchísimo. Dijo que ahora solo era un simple fiscal. Pero si se esforzaba, seguro que podría convertirse en un magnate rico. Hyo le prometió a Esu que tendrían una boda cálida y bonita. Pero Esu no imaginó que aquella boda iba a ser el comienzo de su destino más doloroso. Sera entró en la habitación de Ina y supo de un vistazo que acababa de liarse con otra mujer. Le preguntó si no le parecía que se había pasado. Ina respondió con arrogancia que tenía dinero y poder. Así que no veía por qué no podía salir con otras mujeres. Creyó que Sera se enfadaría mucho. Pero Sera se mantuvo muy tranquila. Porque a Sera solo le importaba la inmensa fortuna de Ina. Seguía pensando que Ina era un tipo arrogante. Lo amenazó con hacer que su padre investigara su empresa a fondo si no cumplía el compromiso. Al oírlo, Ina ni siquiera se atrevió a contestar. Porque el padre de Sera era un fiscal con muchísimo poder. Además, su padre tenía un compañero muy capaz, y ese compañero era Hyo. Para vengarse de Ina, Sera siguió viéndose con Hyo en secreto. Cuando se enteró de que Hyo iba a casarse, Sera no parecía querer dejarlo ir del todo. Porque Hyo le servía para controlar a Ina y también para vengarse de Esu. No quería perder a un hombre que le resultaba tan útil. Pero Hyo ya estaba cansado de aquella vida. Ahora solo quería vivir una vida normal con Esu. Sin embargo, Sera no imaginaba que Ina y Hyo se conocían desde hacía tiempo. Incluso eran amigos que se contaban de todo. Cuando Ina se enteró de lo que pensaba Hyo, lo felicitó sinceramente. Le dijo que Sera era una mujer calculadora. Si de verdad iba a casarse, debía elegir a Esu. Ina añadió que él solo se casaba con Sera para proteger la imagen de la empresa. Hyo escuchó aquellas palabras insultantes, pero no dijo nada. Sabía que Ina tenía experiencia, y quizá de verdad quería ayudarlo. El día de la boda llegó enseguida. En la sala de preparación, Esu esperaba feliz a que llegara aquel momento tan sagrado. Pero no imaginó que Sera la sustituiría y también se pondría un vestido de novia blanco. Sera quería destruir por completo el matrimonio de Esu. Cuando Hyo supo que Sera había aparecido en la boda, corrió de inmediato hacia ella. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Sera lo arrastró fuera con intención de huir con él. Al ver que Sera también llevaba vestido de novia, Hyo le preguntó furioso si quería arruinarlo todo. Después de decir eso, se dio la vuelta para marcharse, pero Sera se lo impidió. Sera le dijo que se había pasado. Pero si Hyo la elegía a ella, podría ahorrarse 30 años de esfuerzo. Hyo se quedó paralizado al escucharla. Porque el sueño de toda su vida había sido convertirse en un hombre rico. Después de pensarlo apenas un instante, Hyo se marchó de allí con Sera. En la boda, solo quedó Esu, todavía esperando al novio. Por suerte, Ina no la dejó sola. Al verla tan desamparada, decidió quedarse a su lado. Quizá desde ese momento, Ina ya empezó a sentir algo por ella. Pero, precisamente, él era el prometido de Sera. Mientras tanto, Sera ya había huido con Hyo al hotel. Hyo pensó que esa relación acabaría saliendo a la luz tarde o temprano. Si Ina descubría que él seguía con Sera, nunca volvería a tener una oportunidad de salir adelante. Sera lo escuchó con mucha calma. Dijo que estaba decidida a casarse con Hyo. Solo hacía falta encontrar la forma de hundir a Ina. Dio la casualidad de que Hyo era fiscal. Y la empresa de Ina estaba implicada en casos de soborno. Así que, con un poco de esfuerzo, podían acabar con él. Los dos se juraron que llegarían a convertirse en magnates y a estar por encima de todos. Hasta el atardecer, Hyo no se acordó de Esu, a la que había dejado abandonada. Cuando Esu encontró a Hyo, le preguntó por qué estaba tan obsesionado con aquella mujer. Incluso la había dejado plantada el mismo día de la boda. Hyo respondió con calma que ahora simplemente no quería casarse. Aún no estaba preparado para ser marido. Al oír eso, Esu no siguió preguntando. Sabía que Hyo ya no tenía el corazón puesto en ella. Esu no imaginaba que la persona que le había quitado a Hyo era precisamente Sera. Era la misma mujer que le había robado su identidad. Y cuando Sera y Hyo huyeron de la boda, Yuna los vio por casualidad. Yuna buscó a Sera y le preguntó qué significaba todo aquello. Sera ya estaba comprometida.
Por eso, Yuna no entendía por qué tenía que arrebatarle la felicidad a otra persona. Al ver que su hija no mostraba arrepentimiento, Yuna le pidió que se alejara cuanto antes de aquel hombre. Si su prometido lo descubría, nunca podría casarse con alguien de una familia rica. Sera se enfadó mucho al oír que Yuna se preocupaba así. Sentía que Yuna todavía guardaba afecto por Esu. Porque 20 años atrás, Yuna había creído que Esu era su hija biológica. Después de que Sera se marchara, Yuna contactó con Hyo. Le contó todo lo que había visto y le preguntó si pretendía subir de golpe a lo más alto. Hyo respondió con firmeza que él y Sera se querían de verdad. Además, los dos pensaban unirse para hundir a Ina y quedarse con su inmensa fortuna. Yuna le dijo que las intenciones de su hija no eran tan simples como él creía. Al escucharla, Hyo lo entendió de golpe. Sintió que quizás Sera lo había engañado. Para comprobar si Sera lo quería de verdad, Hyo fue a ver al padre de ella. Le preguntó con qué tipo de hombre quería casarse Sera. Doan dijo con orgullo que su hija, por supuesto, tenía que casarse con un heredero de una gran familia. Tenía que ser alguien como Ina. Aquella frase le dolió muchísimo a Hyo. Pensó que Sera quizás solo lo estaba utilizando. Después de marcharse, Hyo fue corriendo a ver a Esu. Al ver a la adorable hija que Esu tenía a su lado, Hyo juró en silencio que sería un buen padre. Pero Sera vio justo esa escena tan tierna. Cuando Hyo la vio, salió enseguida tras ella. Le advirtió que no volviera a enredarse con él. Ahora solo quería vivir bien con Esu. Si ella quería casarse con Ina, no entendía por qué seguía aferrándose a él. Sera respondió enfadada que aquel matrimonio lo habían arreglado sus padres. No quería casarse con un hombre por el que no sentía nada. También dijo que pronto rompería con Ina. Al escucharla, a Hyo se le escapó que ya no quería seguir enamorado de ella. Ahora solo quería ser una persona corriente y vivir una vida normal. Cuando volvió junto a Esu, ella le preguntó qué relación tenía con Sera. Hyo dijo que solo había estado hablando de trabajo con una amiga. La inocente Esu no siguió preguntando. Pero notó vagamente que Hyo quizá la estaba engañando. Esu había nacido en una familia pobre. Por eso, solo podía seguir trabajando como limpiadora para ganarse la vida. Mientras trabajaba con la cabeza agachada, se le acercó un hombre con aspecto distinguido. Como el suelo estaba empapado, Ina resbaló y Esu también cayó con él. Cuando se miraron, ella descubrió que aquel hombre era el director general de la empresa. Al levantarse, Ina dijo que le gustaba ver cómo Esu se esforzaba tanto en su trabajo. También dijo que cualquiera que se casara con una chica tan dulce sería muy feliz. Esu solo sonrió y no respondió. Pensó que los dos simplemente se cruzarían y nada más. Pero aquel encuentro terminó siendo el comienzo de algo entre los dos. Aquel día, Esu quedó para verse con Ina. Le contó con tristeza cómo su prometido había huido. Esu dijo que ya había sido muy comprensiva con Hyo. No entendía por qué él estaba tan obsesionado con aquella mujer. Ina quedó muy sorprendido al escucharla. Aunque nunca había vivido algo tan extraño, podía notar lo mal que lo estaba pasando Esu. En ese momento, Ina todavía no lo sabía. La mujer que se había llevado a Hyo en la boda era precisamente su prometida. Cuanto más hablaba Esu, más triste se ponía. Por culpa del alcohol, incluso terminó desmayándose. A Ina le preocupó que a Esu pudiera pasarle algo, así que decidió llevarla a casa a cuestas. Pero Ina no sabía que Sera había visto toda su conversación. Después, Ina la llevó a casa a cuestas. La familia de Esu se quedó completamente atónita. Después de marcharse, Ina no pudo quitarse a Esu de la cabeza. Empezó a sospechar, aunque no lo tenía claro, que eso podía ser amor. Cuando Esu despertó, su hija le aconsejó que pasara más tiempo con Ina. La niña no entendía los asuntos de los adultos, pero parecía notar que a Ina le gustaba su madre. Poco después, Sera apareció en casa de Esu. Le preguntó qué pretendía y si quería arruinar su relación. Esu explicó que ellos solo habían hablado con normalidad y que no se habían visto a escondidas. Aquello enfureció a Sera, que agarró a Esu de golpe. Esu sabía que cuanto más débil se mostrara, más lejos iría Sera. Así que empujó a Sera para apartarla. Justo entonces, Hyo regresó. Al verlo, Sera fingió enseguida estar completamente indefensa. Incluso se obligó a llorar un poco. Hyo, al ver aquello, sacó a Sera de allí de inmediato. En cuanto salieron, Hyo la besó con mucho cariño. Pensó que Esu quizá había maltratado a Sera. Pero no imaginó que Esu también los había seguido en silencio. Al verlos así, Esu entendió que Sera era quien había destruido su matrimonio. Sera buscó una forma de seguir ocultando su falsa identidad. Prefirió renunciar al amor y casarse con un heredero chaebol que no le gustaba. Los dos incluso anunciaron ante los medios que iban a casarse. Pero para Hyo, que estaba completamente enamorado, aquello fue un golpe terrible. Para estar con Sera,
había abandonado a su prometida y a su hija. Pero al final tuvo que tragarse un desenlace así de miserable. En ese momento, Hyo ya se había vuelto completamente malvado. Decidió para sus adentros que conseguiría a la mujer que amaba aunque acabara destrozado. Como fiscal, se presentó enseguida ante Yuna con su equipo. Dijo que alguien había denunciado de forma anónima operaciones ilegales en su empresa. Y exigió que ella, como vicepresidenta, colaborara con la investigación. Aquella jugada repentina enfureció a Sera y también hizo que sus superiores perdieran los nervios. Doan advirtió a Hyo que cancelara de inmediato la orden de arresto contra su esposa, o lo hundiría por completo. Pero Hyo no mostró ningún miedo. Sabía que, en ese momento, todos estaban ya bajo su control. La noche anterior, Hyo había recibido una grabación clave. En ella se veía claramente que el grupo Cha había hecho operaciones ilegales. También aparecían imágenes del accidente de coche del joven heredero de la empresa. Después de ver la grabación, Hyo se alegró mucho. Hyo no sabía quién estaba atacando al grupo Cha. Pero para él, aquello era una oportunidad perfecta para darle la vuelta a la situación. Después, Hyo fue a ver a la presidenta del grupo Cha con la grabación. Al ver lo que salía en la grabación, Miran se puso tan furiosa que se le disparó la tensión. Tampoco pudo adivinar quién estaba actuando contra ella. Pero lo más urgente era decidir qué hacer con aquel escándalo. Al ver que Miran estaba entrando en pánico, Hyo propuso enseguida una solución. Yuna debía cargar con las consecuencias, pero a cambio Sera tenía que casarse con él. Al final, Miran aceptó la exigencia de Hyo. Porque para ella era mejor sacrificar a una persona de fuera que destruir la empresa. Hyo se quedó un poco sorprendido al oírlo. Sintió que estaba a punto de convertirse en un hombre rico. Pero en ese momento Hyo todavía no sabía que Sera era una impostora. Tampoco sabía que no era en absoluto la hija biológica de la familia Chaebol. Aunque al principio Ina se había opuesto con fuerza a la boda, ahora insistía en casarse con Sera. En realidad, Ina no podía tragarse aquella humillación y no quería que Hyo se saliera con la suya. Aquello le complicó mucho las cosas a Miran. Al fin y al cabo, acababa de aceptar la exigencia de Hyo, y además Ina era su propio nieto. Para desviar su atención, Miran le contó a Ina que su padre había sufrido un accidente de coche. Le advirtió a Ina que tuviera mucho cuidado con la gente que lo rodeaba. Después, Ina fue a la habitación de su padre en el hospital. Al ver a su padre inconsciente, juró que encontraría al responsable que movía los hilos desde la sombra. Pero nadie imaginaba que la persona detrás de todo era Yuna. Ella ya había previsto que Hyo iría a buscar a Miran. También había calculado que Miran aceptaría las condiciones de Hyo. ¿Qué odio tan profundo podía haber hecho que alguien tan amable como Yuna llegara a odiar tanto a Miran? Esu todavía no sabía que, en realidad, era la hija de una familia Chaebol. Para cambiar su vida, fue a la empresa de Yuna a presentarse como diseñadora. Pero sacó las piezas que había preparado con tanto cuidado. Entonces descubrió que alguien había rasgado uno de los pantalones. Temió que aquella entrevista acabara fracasando. Entonces, Esu vio una vieja máquina de coser en un rincón. Con su habilidad, empezó a trabajar a toda prisa sin perder ni un segundo. Esu cosió muchas prendas en muy poco tiempo. Pronto llegó el momento de que las modelos salieran a la pasarela. Todos los jueces quedaron impactados con los diseños de Esu. La vicepresidenta de la empresa le preguntó a Esu qué estilo de diseño era aquel. Esu explicó que había diseñado aquella falda con volumen. Con ese diseño, quería que los clientes se sintieran más cerca de la naturaleza. Con eso, todos acabaron elogiando a Esu. Aquello hizo que la falsa heredera, que también estaba allí como jurado, se enfureciera por completo. Al verlo, Ina sacó rápidamente a Sera de allí. Cuando se la llevaron, Sera se enfadó todavía más. No entendía cómo podían reconocer un trabajo así. Ina le dijo que ya sabía lo que había hecho. Resultó que la noche anterior al concurso, Ina había visto a Sera por casualidad. La había visto destrozando el trabajo de Esu con unas tijeras. Ina le preguntó por qué había sido tan cruel con una chica tan pobre. Además, Sera ya se había convertido en la hija de una familia Chaebol. Ya no tenía necesidad de seguir maltratando a Esu. Sera se enfadó mucho al oírlo. Dijo que el sufrimiento que ella había soportado era algo que la gente normal no podía imaginar. Ina advirtió a Sera que se comportara bien a partir de entonces. También le dijo que no renunciara a su bondad natural por dinero. Sera, que desde el principio no quería casarse, se enfadó todavía más al oír aquello. Poco después, Hyo fue a ver a Sera y le contó una noticia importantísima. Hyo dijo que él quizá era el heredero del grupo Cha. En otras palabras, Hyo podía ser el nieto de Miran y poseer una fortuna de cientos de miles de millones. Sera se emocionó muchísimo al escucharlo. No esperaba que el hombre que le gustaba pudiera estar relacionado con la herencia del grupo Cha. Cuando Yuna se enteró, buscó a Hyo por su cuenta.
Le pidió que luchara por hacerse con el control del grupo Cha. Y dijo que lo apoyaría para convertirse en heredero Chaebol. Hyo le dijo a Yuna que solo tenía dudas sobre su origen. Como era de esperar, el resultado de la prueba mostró que Hyo no era el nieto biológico de Miran. Para completar su plan de venganza, Yuna alteró el resultado de la prueba. Luego le entregó a Miran un informe falso. Miran se emocionó mucho al ver aquel falso informe de parentesco. Al fin y al cabo, ahora tenía un nieto que era fiscal. Pero no sabía que todo aquello formaba parte del plan de Yuna. La hija de Esu sufrió un accidente de tráfico mientras cruzaba la calle. Esu llevó a la niña al hospital de inmediato. A mitad de la operación, el médico avisó a la familia. La niña había perdido demasiada sangre. Necesitaba una transfusión urgente o su vida correría peligro. Esu llamó enseguida a Hyo, el padre de la niña, pero nadie contestó. Cuando Esu estaba a punto de desesperarse, aquel hombre por fin apareció. Ella pensó que Hyo donaría sangre sin dudarlo. Pero Esu no esperaba que él le pusiera una condición tan cruel. Hyo dijo que podía donar sangre. Pero cuando terminara la operación, se llevaría a la niña. Esu se derrumbó al escucharlo. La persona a la que más había amado estaba usando a su propia hija como rehén. Esu cayó de rodillas en el suelo, destrozada y sin poder hacer nada. En ese momento, se convirtió en la madre más indefensa del mundo. Pero por la vida de su hija, Esu aceptó su exigencia. Hyo insistía en llevarse a la niña porque quería entrar a formar parte de una familia poderosa. Miran le había prometido a Hyo que, si llevaba a la niña, permitiría que Sera se casara con él. Aunque aquella exigencia separaría a madre e hija, Hyo aceptó por lo tentadora que era la oferta. Al fin y al cabo, su sueño era casarse con Sera y convertirse en el heredero de una familia Chaebol. Cuando terminó la operación, Esu sostuvo con fuerza la mano de su hija. Se sintió impotente y pensó que de verdad no era una buena madre. Si no hubiera sido porque Hyo podía salvar la vida de la niña, jamás habría permitido que se la llevara. En ese momento, Esu todavía no sabía que Hyo se llevaba a la niña para entrar en una familia poderosa. Al despedirse, la niña le dijo a su madre que solo iba a vivir unos días en aquella casa rica. También le dijo que pronto volvería a su lado. Esu lloró sin poder contenerse al oírlo. Sabía que aquella separación quizá era una despedida definitiva. Después, Hyo llevó a la niña ante Miran. Miran estaba felicísima y sentía que era la persona más afortunada del mundo. Miran incluso preparó con mucho cuidado un dormitorio lujoso para la niña. Pero no imaginó que Hyo no era en absoluto su nieto biológico. A la mañana siguiente, Miran comunicó aquella buena noticia a sus parientes. También les advirtió que, a partir de entonces, nadie debía maltratar a la niña. Mientras tanto, la familia de Esu estaba destrozada por la marcha de la niña. Cuando la tía de Esu se enteró de la situación, fue a buscar a Miran. En cuanto la vio, Eunji se arrodilló. Dijo que, desde que la niña se había marchado, Esu no había podido superar aquello. Le suplicó a Miran, con mucha pena, que le permitiera llevarse a la niña. Pero la cruel Miran la rechazó sin piedad. Incluso le advirtió que, si volvía allí a causar problemas, haría desaparecer a Esu. Eunji se alteró y exigió a Miran una explicación. Durante la discusión, Miran empujó sin querer a Eunji por las escaleras. Al ver a Eunji inconsciente, Miran se quedó paralizada, asustada y sin saber qué hacer. Miran no sabía cómo ocultar su error. Pero no imaginó que aquella escena había sido grabada desde lejos con el móvil de Sera. En ella se veía como Miran empujaba a Eunji. Con esa grabación, Sera podía amenazar a Miran. Sera, muy alterada, caminó despacio hasta ponerse delante de Miran. Dijo que haría como si no hubiera visto nada. Pero puso una condición. Tenía que recibir el 90% de las acciones de la empresa. Miran se enfadó muchísimo al oírlo. No esperaba que aquella chica antes tan débil se hubiera vuelto tan calculadora. Cuando Miran se marchó, Sera llevó a Hyo, el hombre que le gustaba, hasta donde estaba Eunji herida. Eunji seguía inconsciente. Hyo quiso llevar a Eunji al hospital sin decir una palabra más. Pero Sera lo detuvo en seco. Dijo que de ninguna manera podían llevar a Eunji al hospital. Después, Sera sacó el móvil rápidamente y le enseñó el vídeo a Hyo. En él se veía como Miran había empujado a Eunji. Le dijo muy seria que aquel vídeo era un arma importante para chantajear a Miran. Mientras Hyo dudaba, Eunji despertó de repente. Nada más abrir los ojos, señaló a Sera como la verdadera culpable. Sera había pensado que Eunji ya había muerto por culpa de Miran. No esperaba que Eunji no solo siguiera viva, sino que además la confundiera a ella con la culpable. En ese momento, Sera, furiosa, empujó a Eunji al suelo. Nadie imaginó que ese empujón le quitaría la vida de verdad. Para ayudar a Sera a ocultar la verdad, Hyo llevó el cadáver al río esa misma noche. Después llamó a Miran. Hyo dijo que acababa de encargarse de Eunji.
Miran casi se murió del susto. Aterrada, le preguntó a Hyo si alguien más sabía lo ocurrido. Para ganarse el corazón de Sera, Hyo mintió y dijo que él era el asesino. Miran le dijo a Hyo que se marchara rápido y que ella buscaría a alguien para encargarse del asunto. Cuando Esu llegó, ni siquiera pudo ver a su tía por última vez. Destrozada por el dolor, no sabía que su tía ya había muerto a manos de Sera. Después de darle muchas vueltas, Sera decidió quedarse con Hyo. Así que, a la mañana siguiente, Sera fue a buscar a Miran. Dijo que ahora no quería casarse con Ina y que solo quería estar con Hyo. Miran se enfadó muchísimo al oírlo. No entendía cómo una persona sin importancia se atrevía a darle órdenes. Al ver la expresión arrogante de Miran, Sera sacó el vídeo de antes. Miran se quedó paralizada al verlo. De pronto sintió que su desgracia quizá acababa de empezar. Yuna estaba en la cama del hospital, pero Sera no parecía nada preocupada. Oyó que, para salvar a Yuna, lo mejor era que su hija biológica le donara un riñón. Entonces entró en pánico. Sera preguntó una y otra vez al médico si Yuna solo podía salvarse con un trasplante de riñón. El médico le explicó que, como eran madre e hija, compartían sangre. Por eso era más probable que fueran compatibles. Sera se puso muy nerviosa al escucharlo. Porque sabía perfectamente que ella no era la hija biológica de Yuna. Pensó que, si no donaba, Yuna quizás sospecharía de ella. Una empleada de Yuna se enteró de aquello y fue a ver al médico. Dijo que ella solo era una compañera de Yuna. Aún así, esperaba que el médico pudiera examinarla para saber si su riñón era compatible con el de Yuna. Mientras la subordinada hablaba con el médico, la asistente de Sera lo escuchó todo desde la puerta. Después, la asistente le contó aquello a Sera. Cuando Sera se enteró, pensó de inmediato que Esu era la hija biológica de Yuna. Sera era tan calculadora como siempre. Pensó para sí que jamás podía permitir que madre e hija se reconocieran. Pero entonces hizo algo inesperado, provocó a propósito un accidente de tráfico. Frente a la moto que venía a toda velocidad, Sera caminó hacia ella con calma. Cuando Yuna llegó, Sera ya estaba tumbada en la cama del hospital. Al ver a su hija herida, Yuna sufrió muchísimo. Sera dijo que ella también quería donarle un riñón a Yuna. Pero, después del accidente, ya no podía hacerlo aunque quisiera. Yuna decidió entonces no usar el riñón de Sera. Pero no sabía que Sera se había hecho daño a propósito. Después, el hospital avisó a Yuna de que alguien estaba dispuesto a donarle un riñón. Yuna se quedó muy sorprendida al oírlo. En ese momento, todavía no sabía que quien le había salvado la vida era su hija biológica, Esu. Para agradecerle a aquella chica lo que había hecho, Yuna decidió adoptarla. También anunció aquella decisión delante de toda la familia. Miran se quedó muy sorprendida al escucharlo. Porque conocía demasiado bien a aquella chica. 20 años atrás, había sido ella misma quien había intercambiado sus identidades. Después, Miran llamó a Yuna para hablar a solas. Le preguntó si quería aprovechar la oportunidad para cambiar el destino de Esu. Yuna explicó que solo quería agradecerle a aquella chica. No había ninguna otra intención de por medio. Miran no respondió al escucharlo. Siempre había pensado que Yuna no era capaz de lograr nada importante. Sera se enteró de todo, pero no se asustó ni perdió el control. Porque ya estaba embarazada. Cuando Sera fue a buscar a Yuna, le contó la noticia enseguida, muy emocionada. Quería que Yuna entendiera por qué no podía donar un órgano. Al oírlo, Yuna abrazó a Sera de inmediato. Para ella, el embarazo de su hija era más importante que su propio problema. Para que nadie descubriera su falsa identidad, Sera también llamó a su padre. Le dijo que ya estaba embarazada. Con el bebé que llevaba dentro, no podía operarse para donarle un riñón a Yuna. Al oír aquello, Doan se arrodilló ante Sera. Creía que el riñón de su hija era el más adecuado para Yuna. Justo entonces, Yuna se acercó. Vio lo alterada que estaba Sera. Entonces le dejó claro a su marido que no volviera a hablar con ella de la operación. Dijo que no había nada más importante que el embarazo de su hija. Entonces, Doan llamó enseguida a Esu y le dijo lo que le iba a exigir. Esu aceptó de inmediato. Pero puso una condición. Tenía que recuperar la custodia de su hija. Un día, Esu se dio cuenta, sorprendida, de que Ina parecía haber dejado de respirar. Ina era el hombre del que estaba enamorada en secreto. Entró en pánico y estaba a punto de llamar para pedir ayuda. Pero justo cuando cogió el móvil, Sera apareció de repente por detrás y la detuvo. Sera dijo con frialdad que Ina ya estaba muerto y que no hacía falta intentar salvarlo. Aquellas palabras asustaron mucho a Esu. No imaginó que Sera pudiera ser tan cruel. Cuando Esu aún quería comprobar si Ina seguía vivo, vio el collar que había llevado desde pequeña. Porque ese collar era la señal que la unía a su madre biológica. Al verlo, Sera se lo arrebató de un tirón y dijo que el collar era suyo.
Al ver lo arrogante que se mostraba Sera, Esu supo que allí se escondía algún secreto. Pero Sera acusó a Esu de haberle robado el collar para quitarle a su madre y vivir como una rica. Esu le preguntó furiosa quién era en realidad su madre biológica. Mientras las dos discutían, Yuna apareció corriendo. En ese momento, Sera cambió de actitud enseguida y se hizo la víctima. Eso enfureció mucho a Yuna, que apartó a Esu de un empujón. No permitió que nadie maltratara a su hija. Después, Yuna vio a Aina tirado en el suelo. Llamó enseguida al hospital. Después de llamar, Yuna le preguntó a Esu si había sido ella quien había matado a Aina. Esu se asustó tanto que ni siquiera tuvo valor para defenderse. No sabía cómo enfrentarse a la Yuna que tenía delante. Justo entonces también llegó Miran, la abuela de Aina y una figura poderosa de la familia Chaebol. Había venido en cuanto se enteró de la noticia. Al ver a su nieto tirado en el suelo, Miran agarró enseguida a Esu por la ropa. Quiso pegarle furiosa y obligarla a confesar en ese mismo momento. Pero en ese momento, Miran no sabía la verdad. El nieto que estaba en el suelo en realidad había sido herido por Sera sin querer. Sera incluso quiso destruir las pruebas en secreto. Pero justo entonces apareció Esu, y Sera vio la oportunidad de culpar a otra persona. Nadie imaginaba todo lo que la pobre Esu iba a sufrir. Después de llevar a Aina al hospital, Yuna entendió enseguida que el asunto era grave. Para proteger a su hija, decidió sacrificar a Esu, que en su día le había donado un riñón. Una poderosa familia Chaebol incriminó a Esu, y ella terminó en prisión. Cuando se preparaba para el juicio, Esu contactó con Yuna. Le dijo que estaba dispuesta a aceptar un juicio justo, pero que tenía que advertirle de algo. Sera podía no ser su hija biológica. Sera le había robado el collar que representaba su identidad. Después, Esu se arrancó unos cabellos y le propuso a Yuna hacerse otra prueba de parentesco. Al ver lo que hacía Esu, Yuna se quedó paralizada. Tuvo la sensación de que Esu era su verdadera hija. Después de volver a casa, Yuna se quedó pensando en el collar que una vez le había dado a su hija biológica. De repente, Sera le arrebató el collar. Dijo que Esu se lo había robado antes y preguntó cómo podía estar en manos de su madre. Al oírlo, Yuna empezó a sospechar. Sera dijo que Esu era una mujer manipuladora y que solo pensaba en cómo ocupar su lugar. Aunque Yuna sentía mucho cariño por Sera, no podía olvidar la imagen tan triste de Esu. Por eso quiso averiguar quién era realmente su hija biológica. Al oír las dudas de su madre, Sera estalló de inmediato. Sabía que Yuna seguramente había ido a ver a Esu. Sera le dijo a Yuna que tenían que hacerse una prueba de parentesco. Si no, ella sufriría esa injusticia toda la vida. Después de que Sera se marchara, Yuna se quedó pensativa. Sintió que quizá había sido injusta con Sera. Al fin y al cabo, había vivido con ella durante 20 años. Pero Sera podía ser tan astuta porque ya lo tenía todo preparado. Yuna llevó la prueba de parentesco al centro de análisis. Para entonces, los hombres de Sera ya le habían informado de la situación. Aquella mujer manipuladora tuvo miedo de que su madre la desenmascarara. Así que fue directamente a buscar a Miran, la mujer que le había cambiado la vida. Sera se hizo la víctima y dijo que, si superaba aquella prueba, obedecería a Miran toda su vida. Entonces, Miran mandó a sus subordinados que cambiaran el resultado de la prueba. Lo hizo para que Esu dejara de molestar a Sera. Cuando Esu recibió el informe de parentesco, se emocionó muchísimo. Creyó que muy pronto iba a poder reunirse con su madre. Pero no imaginaba que iba a recibir un rechazo despiadado. Miran le mintió a Esu y le dijo que Yuna ya sabía que entre ellas había un vínculo de sangre. Pero, para seguir dentro de aquella familia rica, Yuna no quería reconocerla. Miran incluso dijo que, aunque se pudiera volver 20 años atrás, Yuna volvería a abandonarla. Esu se derrumbó por completo al oírlo. Creyó que su madre biológica realmente era tan cruel. Esu, destrozada, decidió no volver a reconocer a Yuna como madre. Pero en ese momento no sabía cuánto se había esforzado Yuna para descubrir la verdad. Yuna incluso fue personalmente a recoger el informe de parentesco. Pero cuando descubrió que Esu no era su hija biológica, se sintió muy decepcionada. El día antes del juicio de Esu, Yuna fue a verla ella misma. Esu creyó que Yuna por fin iba a reconocerla. Pero lo que Yuna sacó fue un informe de parentesco manipulado. En aquel informe ponía que no tenían ningún vínculo de sangre. Esu creyó que Yuna no quería reconocerla a propósito. Yuna dijo que cuidaría bien de la hija de Esu. También prometió compensarla con una gran cantidad de dinero por daños morales cuando saliera de prisión. Al oír aquellas palabras, Esu se enfadó de inmediato. Advirtió a Yuna que no volviera a molestarla. Aunque había tenido una vida muy dura, no necesitaba la compasión de Yuna. Así, Esu entró en prisión llena de rabia. Mientras leía el periódico en la cárcel, también vio la noticia de la boda de Hyo.
En ese momento, no podía entender por qué le había tocado una vida tan miserable. Pero había una buena noticia. Ina, el hombre del que estaba enamorada en secreto, ya daba señales de que podía despertar. El médico dijo que Ina había despertado. Pero las secuelas del daño cerebral podían hacerle perder parte de la memoria. Al ver las caras conocidas que tenía alrededor, Ina no reaccionó demasiado. Porque sus ojos solo buscaban a Esu. Después de recuperarse, Ina fue a buscar a Hyo. Le preguntó por qué había acabado hospitalizado. Hyo dijo que todo lo había hecho la astuta Esu. Si Sera no lo hubiera salvado, quizá él todavía seguiría tumbado en la cama del hospital. Esu creyó que tendría una vida feliz, pero después solo le tocó sufrir. Para salir de prisión cuanto antes y ver a su hija, siempre tuvo el mejor comportamiento en la cárcel. En su tiempo libre, también le escribía cartas a su hija y le pedía que fuera a verla cuando pudiera. La niña se puso muy contenta al recibir las cartas. No entendía los asuntos de los adultos. Pero sabía que en ese momento solo Ina podía llevarla a ver a su madre. También sabía que aquel tío tan guapo seguro que todavía quería a su madre. Y, como esperaba, Ina llevó de verdad a la niña hasta allí. En cuanto se vieron, la niña se echó a llorar. Le levantó el pulgar a su madre y le dijo que allí tenía que esforzarse por vivir bien. Al oírla, Esu se lo prometió enseguida a su hija. Esu no sabía quién la había enviado a prisión. Pero estaba convencida de que, si se mantenía firme, algún día su nombre quedaría limpio. Al ver a aquella pobre madre y a su hija, a Ina se le partió el corazón. Al salir de la prisión, Ina le dijo a la niña que no tuviera miedo. Creía que, en poco tiempo, podría encontrar a la persona que lo había atacado. Muy pronto, Ina recibió la grabación del momento en que lo habían atacado. Las imágenes del vídeo mostraban claramente que fue Sera quien lo empujó. Y cuando Hyo lo vio inconsciente, tampoco intentó ayudarlo. Eso enfureció mucho a Ina, que fue directamente a buscar a Hyo. Le preguntó por qué no lo había ayudado al verlo en peligro y por qué quería acabar con él. Hyo dijo que solo quería convertirse en el heredero del grupo Cha. No iba a permitir que su prometida se convirtiera en una criminal. Hyo también dijo que Miran ahora lo valoraba mucho. Después, Ina fue a buscar a Miran para pedirle una explicación. En cuanto se vieron, Miran se mostró muy fría. Porque no tenía intención de entregar la empresa a aquel nieto herido. Ina dijo que encontraría a la persona que había incriminado a Esu, costara lo que costara. Yuna había incriminado a Esu con sus propias manos para que cargara con la culpa de Sera. No solo no sintió culpa, sino que incluso quiso que muriera en la cárcel. Cuando se enteró de que Esu quería reabrir el caso, Yuna la amenazó directamente. Dijo que, si Esu seguía adelante, haría que también le pasara algo a su hija. Al oír aquellas palabras tan crueles, Esu por fin decidió rebelarse. Pero en cuanto se dio la vuelta, no pudo evitar que le cayeran las lágrimas. No entendía por qué su madre biológica podía ser tan cruel. Pero Esu no sabía que, en ese momento, Yuna todavía no la había reconocido como hija. Yuna hizo que Esu cargara con la culpa porque Sera le había suplicado llorando que la salvara. Para proteger a la hija que había criado durante 20 años, Yuna eligió sacrificar a Esu. En ese momento, Yuna no sabía que Esu era su hija biológica. Creía que, si metía a Esu en prisión, Sera podría librarse de las sospechas. Sera había dejado a Ina gravemente herido. Pero Yuna no imaginó que él despertaría. Al saber que Esu había sido acusada injustamente, Ina fue directamente a buscarla. Ina le dijo a Esu que no tuviera miedo. Le dijo que ya había reunido pruebas de que Sera le había hecho daño. Si nada salía mal, llevaría a todos los culpables ante la justicia. Al ver la expresión firme de Ina, Esu supo que muy pronto podría limpiar su nombre. Después de volver a casa, Ina anunció delante de toda la familia que ya tenía pruebas importantes del crimen. Si no liberaban a Esu, publicaría el vídeo del ataque. Al oírlo, Sera se mostró muy nerviosa. Porque la culpable que aparecía en el vídeo era ella. Asustada, le pidió a Hyo que tanteara a Ina para ver qué pensaba realmente. Pero, en cuanto se vieron, la actitud de Ina fue muy firme. Quería limpiar el nombre de Esu y llevar ante la justicia a todos los que estaban detrás. Después de decir eso, Ina se marchó enfadado. Eso enfureció mucho a Hyo, que dijo que tenía que darle una lección a aquel arrogante Ina. De inmediato, mandó a Sera a la prisión para advertir a Esu. Pero Sera no esperaba que, al verla, Esu tuviera la misma actitud que Ina. Dijo que ya no era aquella niña débil de antes y advirtió a Sera que sería mejor que se entregara. Pero Sera no escuchó a Esu en absoluto y le dijo furiosa que bajara la cabeza. Poco después, Ina volvió a buscar a Esu. Le dijo que había sido Yuna quien la había enviado a prisión con sus propias manos. Al oír aquello, Esu también decidió no seguir ocultando su identidad. Le dijo a Ina que Sera en realidad no era la verdadera hija de Yuna, y que ella sí era su hija biológica.
Ina no pudo entender por qué Yuna había llevado a su propia hija biológica hasta ese extremo. Entonces le pidió a Esu unos cabellos y decidió hacer una prueba de parentesco en secreto. Aquella pobre Cenicienta jamás habría imaginado que era la hija de una familia chaebol. Pero en prisión no tenía forma de hacer que su madre la reconociera. Después de días de sufrimiento, por fin llegó el día de salir de la cárcel. Cuando Sera se enteró, apareció en la puerta de la prisión con una actitud prepotente. Sabía que, cuando Esu saliera, seguro que intentaría que su madre la reconociera. En ese momento, Esu aún no sabía nada. El peligro ya estaba cerca. Sera estaba sentada dentro de un coche de lujo, preparada para atropellar a Esu en cualquier momento. Juró furiosa que jamás permitiría que Esu reconociera a su madre. Pero cuando estaba a punto de atropellarla, dudó. No fue porque quisiera perdonar a Esu, sino porque estaba embarazada. Así, Esu subió a un taxi muy emocionada. Si nada salía mal, la verdad acabaría saliendo a la luz. Pero justo cuando el taxi giró, un camión apareció a toda velocidad. La pobre Esu sufrió un accidente el mismo día que salió de la cárcel. En ese momento, Hyo, que estaba de pie a lo lejos, miraba con expresión satisfecha. Como marido de Sera, tenía que detener a Esu. Sera, que estaba cerca, también se quedó muy sorprendida al ver lo que había hecho Hyo. No imaginó que Hyo fuera todavía más cruel que ella. Antes de que Esu perdiera el conocimiento, Sera envió a su ayudante corriendo hasta ella. El ayudante le advirtió a Esu que abandonara aquella idea. Al oírlo, Esu cerró los ojos. No imaginó que Yuna pudiera ser tan despiadada. Yuna, que no sabía nada, seguía preocupada por Esu. Pero nadie le respondía las llamadas. Yuna todavía no sabía que, en ese momento, Esu estaba muy grave. Pero ocurrió algo extraño. Hyo fue a inspeccionar el lugar del accidente. Allí descubrió que Esu, aún herida, había desaparecido sin que nadie supiera cómo. Hyo volvió corriendo a casa y se lo contó a Miran. Exigió a la familia que anunciara públicamente que Esu había muerto. Después, Hyo y Sera fueron a ver a la hija de Esu. Sera dijo que su madre ya había muerto. Si quería seguir viva, tenía que obedecer. La niña lloró de miedo. Todavía era demasiado pequeña para aceptar que su madre hubiera muerto. Después, la niña huyó de aquel lugar llena de tristeza. Cuando Hyo encontró a la hija de Esu, la niña ya se había quedado dormida, agotada por la tristeza. Hyo sostuvo una foto en la que salían Esu y la niña. Se juró a sí mismo que, aunque no encontrara a Esu, cuidaría bien de aquella niña. Sera, que estaba embarazada, se dio cuenta de que Hyo todavía no había olvidado lo que había sentido por Esu. Eso la puso muy celosa. Le preguntó a Hyo si todavía quería encontrar a Esu y si todavía quería criar a aquella niña. Hyo dijo furioso que no volviera a molestar a aquella pobre niña. Daba igual si Esu estaba viva o muerta. Al oírlo, Sera se alteró muchísimo. Pero justo entonces ocurrió un accidente. Sera se alteró tanto que empezó a tener problemas con el embarazo. Cuando la llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. El bebé que Sera llevaba dentro no sobrevivió. Furiosa, culpó a Esu de todas sus tragedias. Sera juró que, mientras siguiera viva, jamás dejaría en paz a Esu. Cuando Yuna se enteró de la muerte de Esu, se llenó de arrepentimiento. Fue al lugar donde Esu había vivido, abrazó su foto y se sintió llena de pena. Aquella chica no era su hija biológica. Pero perderla de golpe también le dolió muchísimo. Pasaron 3 años en un abrir y cerrar de ojos. Yuna fue superando poco a poco la muerte de Esu. A Yuna también le iba cada vez mejor en el trabajo, y la empresa seguía batiendo récords. Miran incluso pensaba prepararla para que fuera la heredera de la compañía. Yuna creyó que estaba a punto de dar un paso más. Justo en ese momento, Miran anunció de repente que su nieto Ina había vuelto. La noticia puso a Yuna en alerta al instante. Pero todos se sorprendieron aún más al ver que Ina había vuelto con su prometida. Y la mujer que estaba a su lado era nada menos que Esu. Era la misma que había desaparecido de forma extraña 3 años atrás. Al verla, todos en la familia se quedaron con los ojos muy abiertos. Miran buscó enseguida a Ina. Le preguntó por qué Esu, la mujer que había desaparecido de aquella manera, era su prometida. Ina le explicó con calma que se había encontrado con Esu por casualidad en el extranjero. También dijo que no había ningún secreto que investigar. En ese momento, Yuna tampoco podía quedarse tranquila. Sabía que Esu no había vuelto de repente solo para casarse con Ina. Si no se equivocaba, Esu podía convertirse en una rival muy fuerte para ella y para su hija. Para averiguar qué había pasado realmente 3 años atrás, Yuna volvió a buscar a Esu. Quería sacarle algunas respuestas. Esu le dijo que, en ese momento, su prioridad era celebrar la boda con el nieto de Miran. También le advirtió a Yuna que no volviera a ponerse en contacto con ella.
En el accidente, Esu no había llegado a ver bien el rostro de Yuna. Aún así, estaba segura de que había sido ella quien había querido matarla. Ya no le importaba si las dos eran madre e hija biológicas. Al oír aquello, Yuna se quedó muy confundida. El accidente de 3 años atrás claramente no lo había planeado ella. Así que no entendía por qué Esu decía que ella había estado detrás. En su día, había pensado en dejar que Esu muriera en prisión. Pero cuando le remordió la conciencia, no llegó a querer hacerle daño de verdad. Esu dijo que, antes de perder el conocimiento, una chica había ido a advertirle. Esa chica quería impedir que Esu reconociera a su madre. Yuna se quedó impactada al escucharlo, porque ella nunca había estado en el lugar del accidente. Cuando volvió a casa, Yuna no pudo quedarse tranquila. No entendía qué había pasado realmente en aquel momento. Para descubrir la verdad, Yuna consiguió las grabaciones de seguridad. Eran del lugar donde había ocurrido el accidente 3 años atrás. Al revisar las grabaciones, vio algo que no esperaba. Sera estaba sentada dentro de un coche, mirando fijamente el lugar del accidente. Después, llamó enseguida a Sera y le preguntó por qué había estado allí. Sera dijo que si había querido ver muerta a Esu. Pero aseguró que ella no la había atropellado. Porque en aquel momento ya estaba embarazada, y decidió dejarla vivir. Sera le recordó a su madre que, el día del accidente, se había encontrado con la secretaria personal de Miran. Al oírlo, Yuna sospechó inmediatamente de Miran. Estaba convencida de que Miran había organizado todo desde la sombra. Así que Yuna llamó enseguida a la asistente de Sera. En cuanto Yuna le hizo una sola pregunta, la asistente se puso nerviosa y empezó a perder el control. Yuna entendió de inmediato que Miran tenía que haber hecho algo a sus espaldas. Después de alejarse de Yuna, la asistente informó enseguida a Miran de lo ocurrido. La asistente dijo que tal vez ya la habían descubierto. Para evitar más problemas, Miran le ordenó que se fuera del país de inmediato. Porque Miran no quería que Esu encontrara ninguna pista. Al volver a casa, Yuna se quejó con su marido de que Esu parecía otra persona. Su forma de hablar era completamente distinta a la de antes. Yuna no entendía por qué Esu creía que ella era la culpable. Su marido le pidió que se calmara, porque la verdad acabaría saliendo a la luz. En ese momento, ellos todavía no sabían que Esu ya había puesto el punto de mira en Sera. Esu llegó con calma al despacho de Sera. Después, tiró el currículum sobre la mesa con arrogancia. Esu dijo que quería presentarse al puesto de diseñadora de modas senior en el grupo Cha. Esu vio la cara de duda de Sera. Entonces dijo que en el extranjero ya había conseguido diplomas de varias universidades prestigiosas. También le advirtió a Sera que, desde ese momento, más le valía ser más humilde delante de ella. Porque quizá algún día acabaría siendo su jefa. Sera se puso tan furiosa que le cambió la cara. Quiso darle una lección a Esu como antes. Pero no esperaba que Esu hubiera cambiado por completo. Esu respondió de inmediato y agarró a Sera del cuello de la ropa. Le advirtió que no solo recuperaría sus acciones, sino también el amor que había perdido. Al oírlo, Sera entró en pánico, porque no esperaba que Esu todavía recordara a Gio. Nada más darse la vuelta, Esu llamó a Gio. Sabía que Gio tenía que acordarse de ella. Gio creyó que Esu quería hablar con él de algún asunto. Pero en cuanto se vieron, Esu le dio una bofetada. Le dijo con firmeza que iba a arruinar su reputación. Pero Gio no se asustó, sino que empezó a amenazarla directamente. Gio dijo que la hija de los dos seguía en sus manos. Si Esu quería pelear por la custodia, más le valía portarse bien. Justo después, Esu bajó de repente el tono. Le tocó la cara a Gio. Y le dijo a propósito que todavía no había podido olvidar lo que sentía por él. Gio quedó completamente descolocado al oírlo. Creyó que Esu todavía lo amaba. Esu le pidió que esperara. Le dijo que, cuando terminara de ocuparse de algo más importante, volvería a buscarlo. Entonces aparecería ante Gio con una imagen completamente nueva. Después, Esu fue directamente a buscar a Miran. Nada más verla, se arrodilló y le pidió ayuda para deshacerse de su enemiga. Y esa enemiga era Yuna, la mujer que una vez había intentado matarla. En ese momento, Esu todavía no sabía que Yuna era su madre biológica. Miran casi se echó a reír al oírlo. Quería ver cómo aquella madre y aquella hija se destruían entre ellas. Porque no quería que Yuna se quedara con la empresa que ella controlaba. Después, Miran llevó a Esu hasta Yuna. Esu le preguntó a Yuna por qué había mandado a otra persona a darle un mensaje. Yuna se enfadó mucho al oírlo. Dijo que jamás había mandado a nadie a hablar en su nombre. Yuna explicó que la chica que había dado el mensaje era la secretaria personal de Miran. Pero Miran ya había enviado a esa secretaria al extranjero. Por eso, el malentendido entre Esu y Yuna siguió sin resolverse. En ese momento, Yuna tampoco sabía que Esu era su hija biológica.
Al volver a casa, Yuna se quejó con su marido. Sospechaba que Miran debía de estar ocultando algo. Porque si no, no entendía por qué siempre iba contra ella. Yuna había pensado que, cuando su hija volviera, podría hablar con ella de lo que sentía. Pero al ver que Sera no estaba bien, no le mencionó el asunto. Cuando se enteró de parte de lo que había pasado, supo que Sera y Hyo habían discutido. Yuna le pidió a Sera que siguiera adelante con Hyo, porque Hyo siempre la había amado. En ese momento, a Sera se le humedecieron los ojos. Al día siguiente, en el trabajo, Sera recibió de repente un precioso ramo de flores. Sera vio el nombre de Hyo en la tarjeta. También vio la dirección del restaurante donde habían quedado, y perdonó a Hyo enseguida. Y decidió seguir viviendo con él. En ese momento, todavía no sabía que Esu ya había puesto el punto de mira en Hyo. Después del trabajo, Esu se acercó a Hyo por iniciativa propia. Al ver que Esu se acercaba así por su cuenta, Hyo quiso ver hasta dónde era capaz de llegar. Después, los dos fueron a un restaurante de lujo. Por casualidad, Sera también estaba cenando allí. Esu miró a Sera de reojo, muy satisfecha. Aquello puso a Sera a punto de estallar. A Esu aquello todavía le pareció poco. Así que se limpió la comisura de los labios a propósito y miró a Hyo de una forma muy sugerente. Entonces Sera ya no pudo aguantar más. Llamó a Hyo a toda prisa, pero Hyo vio la llamada y no pensó contestar. Tenía toda la atención puesta en Esu, que estaba delante de él. Sera no tuvo más remedio que contactar con Esu. Ella pensaba que Esu le tendría miedo. Pero no esperaba que Esu se mostrara tan arrogante. Esu dijo que solo quería cenar con Hyo, y que no hacía falta alterarse tanto. Sera no pudo soportar aquella burla y quiso castigar a Esu como antes. Pero entonces Hyo oyó el alboroto y le pidió a Sera que se fuera primero a casa. Después de que Sera se marchara, Hyo dijo que la hija de ambos echaba mucho de menos a alguien. Y la niña ahora ya no podía hablar. Aunque la niña había recibido tratamiento, el resultado no parecía demasiado bueno. En ese momento, Esu perdió la arrogancia de antes, porque su hija era su punto débil. Cuando Hyo volvió a casa, Sera estalló de inmediato. Le preguntó si todavía no había olvidado a Esu y si aún quería seguir viviendo con Sera. Hyo se apresuró a explicar que él y Esu solo habían hablado de la enfermedad de la niña. No había ningún otro sentimiento. En ese momento, Esu iba de camino al hospital a toda prisa. Después de preguntar, le dijeron que tratar aquella enfermedad llevaba mucho tiempo. Si quería que la niña mejorara más rápido, solo podía darle una infancia feliz. Para sobrevivir, Esu fue a la empresa de Yuna a presentarse como diseñadora de moda. Cuando el examinador principal vio sus trabajos, decidió contratarla en el acto. Pero Sera se metió enseguida para impedirlo. Dijo que los diseños de Esu eran demasiado peculiares y no encajaban con el gusto del público. Pero Esu puso cara de desprecio, porque no estaba nada preocupada por el resultado de aquella entrevista. Justo entonces, la presidenta de la empresa entró en la sala. Sin dar tiempo a los entrevistadores para pensárselo, anunció de inmediato que Esu sería la diseñadora jefe. Todos los presentes se quedaron con los ojos muy abiertos. No entendían por qué Miran apreciaba tanto a Esu. Nada más terminar la entrevista, Yuna llamó a Esu a toda prisa. Le preguntó por qué se había unido a Miran. Esu dijo que no podía olvidar aquel terrible accidente que sufrió al salir de prisión. Yuna sintió mucho dolor al oírlo. Se apresuró a explicarle que el accidente de 3 años atrás de verdad no había sido cosa suya. Yuna dijo que encontraría al responsable que había estado detrás de aquel accidente. Pero la actitud de Esu siguió siendo muy firme. Le dijo a Yuna que dejara ya de hacerse la víctima. Mientras tanto, alguien publicó de repente en internet un escándalo sobre el pasado de Yuna. La publicación decía que Yuna había ocultado durante años que había tenido una hija. Lo había hecho para casarse con alguien de una familia rica. Más tarde, había llevado a esa hija a su lado. Durante 20 años, había fingido llevar una vida familiar tranquila. Yuna había creído que aquel secreto nunca saldría a la luz. Pero no esperaba que una noticia así la dejara de golpe en el punto de mira. Cuando Sera se enteró, fue enseguida a buscar a Yuna. Le preguntó qué estaba pasando. Muy pronto, Doan también se enteró de la noticia. Mandó a su gente a limpiar la reputación de Yuna costara lo que costara. En ese momento, Yuna todavía no sabía que la persona detrás de todo era su propia hija biológica, Esu. A Miran le preocupó que aquello afectara a la empresa, así que reunió enseguida a la familia. Le exigió a Yuna que explicara la situación delante de toda la familia. Tenía que aclarar si era verdad que tenía otra hija fuera de aquella familia. Yuna dijo que solo había dado a luz a una hija, y que esa hija era Sera. También dijo que estaba dispuesta a renunciar a su puesto de vicepresidenta. Lo haría si no lograba encontrar al responsable. Después de la reunión, Sera fue enseguida a buscar a Miran.
Sospechaba que Miran estaba detrás de aquella publicación. Sera le pidió a Miran que se detuviera. Si aquello seguía avanzando, era muy posible que acabaran descubriendo su identidad falsa. Miran dijo que ya no importaba quién fuera la verdadera hija biológica de Yuna. En ese momento, Yuna, muy nerviosa, contactó con Esu por su cuenta. Sospechaba que aquello tenía que ver con Esu. Porque ya antes había sentido que Esu podía ir contra ella. Al oírlo, Esu insistió con firmeza en que no sabía qué había pasado. Después de que Esu se marchara, Yuna volvió a buscar a su marido. Al ver la expresión algo desconfiada de Doan, Yuna supo que él ya había empezado a dudar de ella. Yuna juró con dolor que encontraría al responsable. Pero las cosas no avanzaron tan rápido como ella imaginaba. Por suerte, Yuna atrapó a la persona que 3 años atrás había intentado atropellar y matar a Esu. Sin decir nada, Yuna le dio directamente una bofetada. La chica dijo, dolida, que en aquel momento había recibido instrucciones de Hyo. Por eso había planeado aquel accidente. Yuna no terminó de entender lo que acababa de oír. Cuando todos se fueron, Yuna se quedó dándole vueltas a lo que había pasado. Sospechaba que alguien quería ocultar algún secreto. Yuna por fin se dio cuenta de que Esu era su hija biológica. Ella misma había mandado a Esu a prisión con sus propias manos. Al pensarlo, no podía perdonarse su estupidez. Su hija biológica había estado delante de sus ojos, y aún así ella no la había reconocido. Después, Yuna fue a buscar a Esu ella misma. Pero en ese momento, Esu ya no quería escuchar nada de lo que Yuna tuviera que decir. Sentía que la Yuna que tenía delante no merecía ser su madre. Después, Esu se marchó enfadada. Yuna fue entonces a buscar a Sera, la mujer que había ocupado el lugar de Esu. No le dio ninguna oportunidad de explicarse. Yuna le preguntó si había sabido desde el principio cuál era la identidad de Esu. También le preguntó por qué se había hecho pasar por otra persona durante 20 años. Sera dijo que, en aquel entonces, se había hecho pasar por su hija. Lo había hecho porque envidiaba que Esu tuviera un origen mejor que el suyo. Al oír aquellas palabras, Yuna se enfadó tanto que le dio una bofetada. Yuna le dijo, furiosa, que nadie podía robarle la vida a otra persona por interés propio. Sera se asustó tanto que se arrodilló en el suelo. Le preocupaba que la echaran de casa. Yuna ya no le hizo más caso y se marchó directamente. Al salir de allí, Yuna pensó enseguida en reconocer a Esu como su hija. Pero entonces recordó que Miran le había advertido. Miran le había dicho que Yuna podría convertirse en presidenta del grupo Cha. Pero solo mientras no reconociera a Esu como su hija. Por otro lado, Esu también supo por fin que ella era la verdadera hija de la familia rica. Se suponía que aquello iba a ser el reencuentro tardío entre madre e hija. Pero cuando estaba a punto de entrar en aquella casa, ya no sentía ninguna ilusión. Nada más entrar, se comportó con mucha educación. Doan le preguntó a Yuna quién era aquella chica. Yuna se asustó y se apresuró a hacer que Doan se fuera. Aprovechando que él no estaba, Yuna llamó enseguida a Esu para hablar a solas fuera. Esu le preguntó a Yuna si no quería reconocerla. Yuna dijo, dolida, que de verdad no sabía qué había pasado aquel año. Pero estaba segura de que todas aquellas consecuencias habían sido provocadas por Miran. Miran había cambiado entonces el informe de la prueba de sangre. Si no lo hubiera hecho, ella no habría tomado a Sera por su hija biológica. Pero en ese momento, Esu ya no quería escuchar nada más. Siempre había creído que Yuna no quería reconocerla a propósito. Antes de que Yuna pudiera explicar nada más, Sera llegó con Hyo. Nada más verla, Sera le preguntó a Esu qué hacía en su casa. Esu dijo a propósito que era demasiado pobre. También dijo que solo quería ver cómo era la vida en una familia rica. Aquello asustó tanto a Yuna que se le cayó la taza de té. Pensó que Esu iba a contar lo que acababa de pasar. Doan, que estaba a un lado, escuchó la conversación y se quedó pensativo. Porque hacía poco había corrido el rumor de que su mujer tenía una hija fuera del matrimonio. Al notar que algo no iba bien, Yuna llamó enseguida a Sera aparte. Le dijo que a partir de entonces volviera menos por casa. Al fin y al cabo, ya no eran madre e hija. Pero Sera no quiso aceptar la realidad. Amenazó a Yuna y le preguntó si quería que le revelara a Doan quién era Esu. Al oír eso, Yuna se enfadó tanto que le dio una bofetada. Mientras discutían, Doan entró. Dijo que ese día había invitados en casa. Si querían pelearse, que lo hicieran otro día. Yuna sospechó que Doan había oído algo. Cuando Sera estaba a punto de irse de casa, vio que Hyo y Esu se trataban con demasiada confianza. Al ver que los dos hablaban cada vez con más confianza, Sera decidió actuar. Le dijo a Esu que dejara de seducir a Hyo. También le dijo que no siguiera metiéndose sin vergüenza en sus vidas. Esu dijo, dolida, que ella no había hecho nada. Añadió que Hyo había sido quien había contactado con ella.
Aquello enfureció tanto a Sera que le dio una bofetada a Gio. Sospechó seriamente que Gio todavía seguía enganchado a Esu. Mientras los tres seguían discutiendo, llegó Ina. Después, se llevó a Esu de allí. Ina le preguntó a Esu por qué había ido a armar lío a casa de Yuna. Esu dijo que solo quería vengarse de Yuna. Ina le pidió que primero se calmara. Le dijo que quizá había entendido mal a Yuna. En ese momento, Yuna fue a buscar a Miran y le pidió ayuda. Esu ya sabía que Yuna y ella eran madre e hija, pero aún así quería vengarse de Yuna. Miran dijo que lo de ellas dos, madre e hija, no tenía nada que ver con ella. Al oír eso, Yuna no dijo nada más. Sabía que a Miran solo le habían importado siempre los intereses de la empresa. Para aclarar lo que había pasado entre ellas, Yuna fue quien contactó con el novio de Esu. Le preguntó a Ina por qué Esu siempre la rechazaba. Ina dijo que Esu ya no era aquella chica débil de antes. Ahora solo quería castigar a todos los que le habían tendido una trampa. Para ayudar a madre e hija a descubrir la verdad cuanto antes, Ina llamó a Esu. Esu entró en la habitación y ya no estaba enfadada. Le dijo a Yuna que no se precipitara. Si encontraban a quien había querido matarlas, el malentendido entre ellas se resolvería solo. Ina también le prometió a Yuna que ayudaría a Esu a encontrar a la persona que estaba detrás de todo. Para descubrir la verdad, Ina reunió a toda la familia. Dijo que Esu y Yuna se habían enfrentado por completo. Incluso querían romper su vínculo de madre e hija. Al oírlo, Miran pareció muy contenta. Le dijo a Ina que ese era exactamente el resultado que quería. Miran quería aprovechar el deseo de venganza de Esu para deshacerse de Yuna. Tras confirmar que la persona detrás de todo era Miran, Ina se levantó de inmediato. Apartó el biombo que había al lado. Detrás del biombo estaban sentadas precisamente Esu y Yuna. En ese momento, las dos estaban furiosas. Resultó que todos aquellos malentendidos habían sido manipulados por Miran desde la sombra. Además, Yuna también se enteró de todas las maldades de Sera. Por respeto a los 20 años que habían vivido juntas, le pidió a Sera que no volviera a buscarla. Al oírlo, Sera rompió a llorar. Le suplicó a su madre que perdonara sus errores. Pero Yuna seguía sin tener intención de perdonar a aquella hija tan calculadora. Cuando Sera volvió a la oficina, descubrió que su suegra le había llevado muchos suplementos. Giña quería que se cuidara para poder quedarse embarazada otra vez más adelante. Pero Sera ya no tenía cabeza para pensar en embarazos. Había dejado de ser la hija de una familia rica. Justo entonces, Gio escuchó la discusión. Le preguntó a su mujer cuándo iba a quedarse embarazada. También le advirtió a Sera que, si no quería seguir viviendo con él, podían divorciarse cuanto antes. Aquello enfadó tanto a Sera que no supo cómo explicarse. Muy alterada, dijo que Gio seguramente seguía pensando en Esu. Al fin y al cabo, Esu era la verdadera heredera de la familia rica. Nada más darse la vuelta, Gio fue a buscar a Yuna. Gio le preguntó cuándo podía volver a casarse con Esu. Yuna se enfadó tanto que le tiró el té directamente a la cabeza. Pero Gio no se asustó. Al contrario, amenazó a Yuna con arrogancia. Dijo que muy pronto iba a convertirse en presidente. Si Yuna no volvía a casar a Esu con él, iba a hacer que madre e hija pagaran un precio muy alto. Mientras tanto, Ina también decidió qué hacer. Por amor, renunció al derecho a heredar la empresa. Aunque renunció a su vida de lujo, Ina se sintió mucho más aliviado. Lo tenía muy claro. Si seguía al lado de Miran, tarde o temprano también acabaría influido por ella. Después de que Ina se marchara, Miran ordenó a sus hombres bloquear sus tarjetas bancarias. Para ella, aquel nieto mimado no aguantaría muchos días antes de volver obedientemente a casa. Pero Ina ya había decidido romper su relación con ella. Para sobrevivir, fue a buscar a su novia, Esu. Sabía que, en ese momento, solo aquella chica bondadosa podía ayudarlo. Muy pronto, los dos empezaron a vivir juntos. Los dos se fueron acercando muy rápido. Después de todo lo que habían pasado, los dos decidieron hablar claro de una vez. Pero justo cuando iban a hablar claro, sonaron golpes insistentes en la puerta. Esu descubrió que quien estaba fuera era precisamente su exnovio. Gio dijo que los dos tenían muy poca vergüenza, porque habían elegido vivir juntos sin estar casados. Ina se enfadó y advirtió a Gio que no volviera a molestarlos. Pero Gio, inesperadamente, dijo que iba a destruir con sus propias manos la felicidad de Esu. Aquello enfadó tanto a Ina que le dio un puñetazo. Después de aquella escena, Esu confesó lo que la preocupaba. Dijo que su ascenso dentro de la empresa no estaba siendo fácil. Si quería derrotar a Miran, tenía que encontrar la forma de mejorar los resultados de la empresa. Pero para el departamento de diseño, lo más importante era lanzar un producto de éxito. A la mañana siguiente, Esu e Ina fueron juntos a recoger a Sojin, la madre de Ina.
Y Soo-jin era justo la profesional que más necesitaba en ese momento el departamento de diseño de moda. Al principio, Esu pensó que aquella colaboración iba a ir muy bien. Pero no imaginó que Sera ya les había echado el ojo. Un día, Soo-jin estaba en una tienda de lujo dispuesta a gastar decenas de millones en ropa. Pero descubrió que el vestido de edición limitada que quería ya lo llevaba puesto otra persona. Soo-jin se burló de la otra mujer con arrogancia. Dijo que no merecía en absoluto aquel vestido tan caro. Pero Yuna le dijo directamente a Soo-jin que estaba dispuesta a pagar el doble. Aquello enfadó de inmediato a Soo-jin. Soo-jin perdió los nervios y rompió uno de los tirantes del vestido. Pero lo que hizo Yuna después la enfadó todavía más. Yuna tiró el vestido al suelo delante de todo el mundo. Con ese gesto provocador, la relación entre las dos quedó rota del todo. Resultó que Soo-jin era una gran accionista de la empresa de Yuna y tenía una fortuna inmensa. Y Yuna, en ese momento, era la número 2 de la empresa. Su tarea principal era diseñar una prenda que se convirtiera en un éxito. En ese momento, la empresa necesitaba contratar cuanto antes a una diseñadora senior. Lo hacía para salvar la compañía. Cuando oyó que una diseñadora muy prestigiosa había vuelto del extranjero, Yuna fue enseguida a buscarla. Pero no esperaba que la mujer que tanto buscaba fuera precisamente Soo-jin. Yuna le preguntó si era la diseñadora que la empresa estaba buscando. Al oírlo, Soo-jin sacó directamente una tarjeta de visita. Al despedirse, Soo-jin dijo que estaban preparando un desfile de moda. Sera, que estaba a un lado, le entregó enseguida su propia tarjeta para ganarse su favor. No lo hizo porque quisiera ayudar sinceramente a la empresa. Quería demostrar que, aunque ya no contara con la protección de Yuna, también podía salir adelante. Al fin y al cabo, Yuna ya sabía que no era su hija biológica. También le contó a Miran lo que acababa de ocurrir. Al oírlo, Miran pareció algo preocupada. Intuyó que Soo-jin seguramente estaba tramando algo. En ese momento, Soo-jin ya había llegado a casa de Esu. Las dos hablaron muy a gusto. Resultó que Esu había tenido un accidente de coche 3 años atrás. Después de aquello, Ina la había llevado al extranjero. Fue precisamente durante aquellos días dolorosos cuando conoció a Soo-jin. Por eso, al volver esta vez, Soo-jin buscó primero a Esu. Soo-jin le contó a Esu por qué había vuelto. Había vuelto para encontrar al asesino de su marido. Con las pistas que tenía hasta ese momento, Soo-jin casi lo tenía claro. La culpable muy probablemente era Miran. Ina se enfadó muchísimo al oírlo. Para él, Miran era cruel y despiadada. Pero jamás llegaría al extremo de matar a su propio hijo por intereses. Al principio, Soo-jin había pensado colaborar con Yuna pensando en eso. Pero después de escuchar a Ina, volvió a desconfiar de Yuna. Porque, para Soo-jin, Yuna también era una persona que solo miraba por sus intereses. Al día siguiente, Esu y Yuna fueron a trabajar a la misma empresa. Pero las dos se trataban como si fueran desconocidas. Al despedirse, Yuna le recordó a Esu que se abrigara más. Pero Esu la apartó con frialdad. Resultó que Esu no quería reconocer a Yuna porque temía que afectara a su plan de venganza. Le preocupaba que, si se encariñaba demasiado con Yuna, eso influyera en su juicio. La persona a la que Esu realmente quería destruir era Miran. Era la persona que había hecho que ella y su madre no pudieran verse durante 20 años. Después venía Sera, aquella mujer calculadora que había ocupado su lugar. En ese momento, la situación de la empresa no era buena. Lo que más quería Miran era que el departamento de diseño de moda se recuperara. Esu todavía no había perdonado de verdad a Yuna. Pero en el fondo seguía sin poder olvidarse de su madre. Así que decidió ayudar a Yuna en secreto. Quería que Yuna consiguiera antes que nadie la oportunidad de colaborar con la diseñadora. De ese modo, también podía ayudar a Yuna a enfrentarse a Miran. Así fue como Esu llevó a Soo-jin a ver a Yuna. Al ver que Esu había ido a verla por su cuenta, Yuna pidió un montón de platos apetitosos. Pero Soo-jin ni siquiera miró la comida y le pidió a Esu que le preparara algo sencillo. Poco después, Esu llevó un cuenco de fideos humeantes. Aunque solo era una comida corriente, Esu y ella comieron muy felices. Al verlas reír y hablar entre ellas, a Yuna le dolió el corazón. Era como si le clavaran agujas. Pensó que, si no hubiera perdido a Esu 20 años atrás, quizá ahora sería muy feliz. Para poder colaborar cuanto antes con Soo-jin, Yuna la acompañó y bebió mucho alcohol. Pero cada vez que levantaba la copa, las otras dos la ignoraban. Las tres se quedaron allí hasta altas horas de la noche. Al final, Yuna ya no pudo contener lo mucho que echaba de menos a Esu. Le pidió a Esu con mucha humildad que se apiadara de ella. Ella de verdad no había abandonado a Esu a propósito. Esu también se sinceró con ella. Dijo que ella también había querido ser como otros niños y tener a su madre a su lado. Después de decir eso, Esu se marchó de allí. No quería volver a recordar aquello tan doloroso del pasado.
Después de que Esu se fuera, Yuna rompió a llorar. En silencio, decidió que iba a destruir a Miran. A la mañana siguiente, Yuna reunió a todos. Quería que Sojin decidiera con qué parte iba a colaborar. Sojin dijo que solo podía dar una respuesta después de que terminara el desfile. Al oír que Sojin aún no había tomado una decisión, Sera volvió directamente a la oficina, enfadada. Porque, si lograba colaborar con aquella diseñadora, podía conseguir más acciones. Sera entró en el despacho de Yuna y acarició con codicia sus objetos de marca. Se le ocurrió una idea atrevida. Su identidad ya había quedado al descubierto. Aún así, Sera seguía creyendo que no tardaría mucho en ocupar el puesto de vicepresidenta. Justo entonces, Yuna abrió la puerta y entró. Sera se asustó, se levantó enseguida y le dijo que la echaba de menos. Pero Yuna no quiso hacerle ningún caso y le pidió directamente que saliera de su despacho. También advirtió a Sera que dejara de molestarla. Aquello también hirió profundamente a Sera. Sera juró que, cuando triunfara, iba a destruir con sus propias manos a esa madre y a esa hija. Pero no imaginó que Esu también había empezado ya con su plan de venganza. Esu aparecía de vez en cuando en el despacho de Hyo. Sera había querido hablar con Hyo para ver cómo podían enfrentarse a esa madre y a esa hija. Pero, nada más entrar en la habitación, descubrió que los dos se comportaban con demasiada cercanía. Sera pensó que Esu seguramente quería destruir su matrimonio. Al ver que las dos no paraban de discutir, Hyo se enfadó. Le dijo a Sera que dejara de pegarse a él. Porque sabía que vivir con aquella falsa niña rica no tenía ningún futuro. Para arruinar por completo a Hyo, Esu lo citó en su casa. Hyo pensó que Esu todavía no había olvidado lo que habían vivido juntos. Al ver cómo Esu lo miraba con cariño, Hyo se preparó sin dudarlo para besarla. Pero justo cuando estaba a punto de tocarla, Esu lo apartó. Le dijo a Hyo que iba a enseñarle un vídeo muy impactante. Hyo cogió el móvil. Descubrió sorprendido que en el vídeo aparecía él destruyendo pruebas de un crimen. Ese vídeo pilló a Hyo por sorpresa y lo asustó mucho. Sabía que seguramente ya se había descubierto que había matado a alguien. El astuto Hyo se acercó directamente y abrazó a Esu. Miró a Esu con ternura. Le prometió que estaba dispuesto a dejar a Sera en cualquier momento. Pero solo si no contaba que había matado a alguien. Después de volver a casa, Hyo le exigió directamente a Sera que se marchara. Dijo que ahora ya no necesitaba basura inútil a su lado. Al oírlo, Sera rompió a llorar. No imaginó que el marido al que tanto amaba pudiera ser tan cruel. Resultó que era un hombre capaz de abandonarlo todo por interés. Recordó que, cuando Hyo todavía era un chico pobre, ella nunca había despreciado su origen. Pero ahora, por su futuro, Hyo quería abandonarla. Sera juró enfadada que iba a destruir a Hyo. Cuando Esu se convirtió en diseñadora jefe, fue enseguida a buscar a Sera. Esu le ordenó a Sera que se mudara inmediatamente de aquel despacho. Sera dijo que llevaba muchos años trabajando allí y preguntó por qué la echaban sin motivo. Después, al recordar que Esu era la diseñadora jefe, aceptó a regañadientes. Sabía que ahora no podía enfrentarse a Esu. Al despedirse, Esu también le recordó que, cuando terminara de recoger sus cosas, no olvidara limpiar el despacho. Aquello hirió de inmediato a Sera. A la mañana siguiente, Esu apareció allí muy elegante. Al ver que Sera todavía no se había mudado, Esu le preguntó qué significaba aquello. Sera explicó que, aunque tuviera que mudarse, también necesitaba algo de tiempo para organizarse. Pero no imaginó que Esu le había asignado un puesto en una oficina compartida con decenas de personas. Dijo que alguien con tan poca capacidad como Sera no merecía tener un despacho lujoso. Sera se enfadó tanto que fue directamente a buscar a Yuna. Todavía pensaba que Yuna podía entenderla, compadecerse de ella y asignarle un despacho cómodo. Pero la actitud de Yuna fue muy firme. Yuna le dijo a Sera que no volviera a llamarla mamá. Añadió con seriedad que, si no estaba satisfecha, podía dimitir sin problema. Al oír eso de boca de su madre, Sera rompió a llorar. No entendía por qué Yuna la odiaba tanto. Después de salir del despacho, Sera se encontró con Ina. Cuando Ina la vio tan hundida, tampoco sintió compasión por ella. Incluso le dijo que trabajara duro, porque quizá algún día lograría ascender. Al llegar la hora de salir, Sera todavía no había terminado el trabajo. Tuvo que quedarse hasta bien entrada la noche. Al ver a Sera así, Esu todavía tuvo el descaro de decir que su actitud en el trabajo merecía un elogio. Cuando todos se fueron, Sera se quedó allí completamente hundida. Había perdido su identidad, su matrimonio y su posición. Todo el rencor que llevaba dentro acabó explotando. Juró que, en cuanto encontrara una oportunidad, se vengaría de Esu. Esu fue a buscar a Hyo ella misma. Por dentro, Esu lo rechazaba por completo. Aún así, se tragó el asco y siguió fingiendo delante de él para hundirlo del todo.
Hyo vio la expresión cariñosa de Esu y enseguida le tomó la mano. Le prometió que, si Esu aceptaba volver con él, abandonaría a Sera de inmediato. Pero Esu ya no creía en sus palabras bonitas. Le exigió que se lo demostrara con hechos, o que no volviera a ponerse en contacto con ella. Pero, ¿de verdad Esu quería recuperar a Hyo? Cuando Hyo volvió a casa, preparó con mucho cuidado una cena abundante para Sera. Sera probó un bocado y no pudo evitar decir que se había casado con un marido perfecto. Antes de que Sera diera el segundo bocado, Hyo soltó su petición más descarada. Dijo que antes había matado a alguien y quería que Sera entrara en prisión en su lugar. Hyo temía que su esposa se enfadara. Por eso añadió que, cuando ella entrara en la cárcel, él haría todo lo posible para sacarla. Sera se enfadó tanto que volcó toda la comida. Advirtió furiosa a su marido que jamás aceptaría cargar con la culpa de otra persona. Sabía que, en cuanto ella entrara en prisión, Hyo iría a buscar a Esu. Quería casarse otra vez con ella. Pero el arrogante Hyo no escuchó a su esposa en absoluto. Ya había perdido el interés por ella, y ahora estaba todavía más enfadado. Hyo advirtió a Sera que al día siguiente debía aparecer en la oficina a las 10. Si no lo hacía, no tenía sentido que siguieran viviendo juntos. Pero ya había pasado de largo la hora acordada. Y Sera seguía sin aparecer. Resultó que, en ese momento, Sera había ido a buscar a Miran. Le suplicó con voz lastimera que la ayudara. De verdad no quería acabar encerrada en la cárcel. Pensó en todo lo que había hecho por aquella familia y le pidió algo a Miran. Le pidió que ayudara a Hyo a encontrar a otra persona que cargara con la culpa. Pero Miran no quiso escucharla y hasta le dio una bofetada. Después de forcejear un poco, Sera le pidió a Miran que lo pensara bien. La persona herida no había muerto al llegar al hospital. Había fallecido de forma extraña un tiempo después. Al oírlo, Miran asintió pensativa. Le prometió a Sera que encontraría al verdadero asesino. Miran estaba furiosa porque el fallecido era su hijo. Después de que Miran se lo prometiera, Sera entró por su cuenta en la sala de interrogatorios. El fiscal Hyo la recibió en persona. Le preguntó por qué había matado a una persona con la que no tenía ningún vínculo de sangre. Al oír aquella acusación, Sera admitió que tenía un motivo para matar. Pero insistió en que la verdadera asesina no era ella. Esa respuesta dejó a Hyo aún más furioso. Después del interrogatorio, Hyo fue a buscar a Miran. No entendía por qué Sera se había entregado por su cuenta. Pero tampoco entendía por qué no reconocía que fuera la asesina. Miran le dijo a Hyo que aquella escena la había montado la propia Sera. Le pidió a Hyo que encontrara sin falta a la persona que estaba detrás de la muerte de su hijo. Si la encontraba, ella podía conseguir que lo nombraran vicefiscal jefe. Al oír la promesa de Miran, Hyo estuvo a punto de soltar una carcajada. Porque no solo podría ascender. Cuando Sera saliera de prisión, también podría volver a casarse con Esu. Después de salir, Hyo fue a ver a Sera en la cárcel. Le dijo que, si firmaba aquel acuerdo de divorcio, él encontraría la forma de sacarla de allí. Cuando Sera fue a buscar a Yuna totalmente hundida, Yuna no mostró ninguna alegría. Le advirtió que no volviera a ir a su casa. Al ver su reacción, Sera no encontró otra salida y se hizo la víctima. Dijo que llevaba un día entero sin comer y le pidió que le preparara algo. Yuna no quería hacerlo. Pero habían vivido juntas durante 20 años, así que acabó preparándole una comida. Al despedirse, Sera tomó la mano de Yuna. Le pidió a su madre que le perdonara los errores que Sera había cometido de joven. Dijo que de verdad no había ocultado la verdad a propósito. Pero Yuna seguía sin tener intención de perdonar a aquella hija calculadora. Le advirtió que no volviera a molestarla. Pero Sera estaba peor de lo que parecía. Esu le había quitado el puesto de directora del departamento de diseño de moda. Y Hyo, el hombre al que tanto amaba, también se había divorciado de ella. Sera no se resignaba, y cuanto más lo pensaba, más rabia sentía. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, volvió a buscar a Yuna. Sera dijo con tristeza que no entendía por qué todo había cambiado de esa manera en una sola noche. Tampoco entendía por qué se negaban a acogerla. Yuna explicó que ya se había dado cuenta de una cosa. El amor maternal que había sentido antes estaba deformado. No debía convertirse en mala persona solo por lo que ella quería. Cuanto más escuchaba a Sera, más alterada se ponía. No conseguía entender cómo su madre podía abandonarla con tanta facilidad. Al verla así, Yuna le pidió que se fuera de allí cuanto antes. También le pidió que olvidara a la madre que había tenido antes. Aquella advertencia tan fría hizo que Sera se derrumbara por completo. Gritó fuera de sí que el destino era injusto con ella. Cuando volvió a casa, su suegra le ordenó que se marchara cuanto antes. También sacó el contrato de cesión del terreno. Le dijo que la verdadera dueña de aquella casa era ella. Sera se enfadó tanto que solo pudo darse la vuelta e irse.
pero llegó a un hotel para reservar una habitación. El recepcionista le dijo que no tenía saldo suficiente en la tarjeta. Sera estaba a punto de marcharse. Justo en ese momento, el recepcionista le dijo que su abuela adinerada estaba muy enfadada. También le dijo que no podía alojarse allí por una orden de Miran. Sera entendió enseguida que quizá todo el mundo estaba en su contra. Para colmo, nada más salir, alguien le robó el bolso. La pobre Sera no tuvo más remedio que sentarse sola en la calle. Cuando volvió de nuevo a casa, su suegra ya estaba dormida. Sera, hambrienta y muerta de frío, se enfadó cada vez más al pensar en todo aquello. Sabía que, si la hija biológica no hubiera vuelto, Yuna no habría revelado su falsa identidad. Su suegra tampoco se habría burlado de ella. Sera, llena de dolor, culpó a Esu de todo. Pero al día siguiente, cuando fue a pedirle cuentas, entendió una cosa. Esu ya no era aquella chica débil de antes. Esu incluso le advirtió que aquellos castigos acababan de empezar. Más adelante, le haría sentir un dolor que nunca había sentido. Sin otra opción, Sera fue a buscar a Miran. Quería saber dónde estaba Gio. Porque Sera sabía que Miran seguramente lo había escondido. Pero Miran siguió sin revelar su ubicación y le pidió a Sera que se fuera cuanto antes. Justo cuando Sera pensaba que quizá no podría salir de esa, Gio regresó por fin. Además, sus ojos estaban llenos de ira. Por otro lado, Esu conoció oficialmente a Sojin, la madre de Ina. Para su sorpresa, nada más verla, Sojin le regaló un anillo con un diamante de 10 quilates. Al ver aquel regalo, Esu abrió los ojos de par en par, sorprendida. Mientras Sojin los miraba, Esu e Ina se pusieron los anillos con mucho cariño. Quizá la boda ya no estaba tan lejos. Pero no todos se alegraron al ver aquella escena. Gio, el exnovio de Esu, que estaba cerca, casi se lanzó hacia ellos para separarlos. Por suerte, la aparición de Sera detuvo al impulsivo Gio. Después de marcharse, Gio seguía sin aceptar que su exnovia se hubiera enamorado de otro hombre. Sera le pidió que se centrara en el trabajo. Le dijo que, siendo de una familia rica, no podía pensar solo en el amor. Sera también le recordó a su marido que Esu era ahora la accionista mayoritaria de la empresa. Si quería conseguir a Esu, primero tenía que conseguir las acciones que ella tenía en su poder. Al oírlo, Gio mostró una expresión satisfecha. El ambicioso Gio seguía con Esu en la cabeza. Mientras tanto, Esu, que no sabía nada, ya había vuelto a casa con Ina. Los dos seguían diciéndose cuánto se habían echado de menos. Quizá ellos sí estaban hechos el uno para el otro. Por otro lado, Sera se puso en contacto con Yuna. No quería ver a Esu vivir mejor que ella. Mucho menos quería que se casara y entrara en una familia rica. Al oír aquello, Yuna ya no pudo contenerse. Le pidió a Sera que se fuera de allí cuanto antes. Yuna estaba tan enfadada que no quería seguir hablando con Sera. No entendía por qué Sera se había vuelto así. Después de salir del despacho de Yuna, Sera fue a buscar a Doan. Le suplicó con voz lastimera que la dejara quedarse. Sera esperaba que Doan se preocupara un poco más por ella. Habían vivido juntos más de 20 años. Pero no esperaba que él también quisiera abandonarla, igual que Yuna. Doan se arrancó un pelo suyo y le pidió a Sera que se hiciera una prueba de ADN. La prueba tenía que dar al menos un 50% de compatibilidad. Solo así él podía seguir considerándola su hija adoptiva. Ese 50% quizá era la única tabla de salvación de Sera. Pero, cuando salió el resultado, quedó demostrado que no tenían ningún vínculo de sangre. Eso significaba que Sera ya no tenía cómo seguir viviendo en aquella casa. Sera se volvió completamente loca y culpó a Esu de todo. Si Esu no hubiera aparecido, ella seguiría siendo la hija de Yuna. Pero ahora estaba arruinada, sin dinero y sin nadie que se preocupara por ella. Mientras tanto, Gio ya había comprado un anillo. Había citado a Esu en secreto en un restaurante. Nada más verla, sacó un anillo con un diamante de 10 quilates. Gio le prometió a Esu que, si dejaba a Ina, él le entregaría una parte de las acciones. Al escuchar una oferta tan tentadora, Esu dudó un poco. Pero, para su sorpresa, Ina vio desde lejos todo lo que estaba ocurriendo. Ina se asustó y corrió hacia ellos. Pero aquello no frenó a Gio. Esu salió a la puerta y le pidió a Ina que no la malinterpretara. Había ido allí solo para hablar del asunto de la custodia de su hija. Pero no esperaba que Gio le pidiera matrimonio de una forma tan absurda. Al oírlo, Ina, que no sabía nada, se enfadó muchísimo. Antes de que Esu pudiera seguir explicando, Gio salió corriendo del restaurante. Sin decir una palabra, golpeó directamente a Ina. Ina estaba a punto de devolverle el golpe, pero los hombres de Gio lo detuvieron. Gio también advirtió a Ina con mucha arrogancia que ahora era el presidente del grupo Cha. Ina juró que, cuando encontrara una oportunidad, le daría una lección. Cuando volvieron a casa,
Esu se apresuró a curarle la herida a Ina. Le dijo que hacía tiempo que había cortado toda relación con Hyo. Ahora solo quería recuperar la empresa que le pertenecía. Al oírlo, Ina siguió desconfiando. Seguía sin entender por qué Esu había aceptado la propuesta de Hyo. Resultó que, no hacía mucho, Miran había ido a buscar a Esu. Le había pedido que volviera a casarse con Hyo, porque los dos habían tenido una hija. Si eso se cumplía, ella iba a entregarle a Esu el puesto de presidente que en ese momento ocupaba Hyo. Para poder estar con su hija, Esu había citado a Hyo en secreto. También quería conseguir el grupo Cha. Al oírlo, Ina reprochó a Esu que fuera demasiado ingenua. Dijo que Miran seguramente quería que ellos se casaran primero. Así Yuna perdería las ganas de luchar por la empresa. Al ver la expresión triste de Esu, Ina dijo que estaba dispuesto a criar a la niña junto a ella. Pero Esu rechazó la idea de Ina. Dijo que, ahora, su hija solo reconocía a Hyo. Al oír esas palabras, Ina volvió a bajar la cabeza. Le pidió a Esu que pensara también en sus sentimientos. Pero Esu todavía sentía cierta pena, porque Hyo era, al fin y al cabo, el padre biológico de la niña. Aún así, las palabras de Ina sí lograron tocarle el corazón. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, Esu seguía pensando en lo que Ina le había dicho. Justo entonces, Sera entró corriendo. Después de enterarse de lo ocurrido, Sera se enfadó muchísimo. Pensaba que Esu le había quitado a Hyo, el hombre al que tanto amaba. La discusión fue tan fuerte que Yuna también apareció. Pero Sera no mostró ni una pizca de miedo. Le dijo a Esu que dejara de molestar a Hyo. Esu se enfadó tanto que le dio una bofetada a Sera. Le dijo furiosa que fuera a preguntarle a Hyo. Que le preguntara quién estaba persiguiendo realmente a quién. A Yuna, que estaba allí al lado, eso no le bastó. Empujó directamente a Sera. Sera cayó al suelo y por fin se calmó. Entonces se dio cuenta de lo hundida que estaba. Quizás su madre ya no quería aceptarla. Después, Sera se marchó con el corazón roto. Por otro lado, Sojin caminó sola y despacio hacia la azotea. En ese momento, parecía dispuesta a dejarlo todo atrás. Justo cuando se preparaba para saltar, miró a su hijo con una sonrisa. Ina corría hacia ella. Ina se quedó paralizado en el acto. No entendía por qué su madre había decidido quitarse la vida. Ina, destrozado por el dolor, no sabía cómo seguir viviendo. Resultó que aquel día Ina se casaba. Esperaba feliz a que llegara Sojin. Pero un camarero le dijo que una mujer fuera de sí estaba a punto de tirarse desde un edificio. Cuando Ina llegó, ya no pudo detener a su madre. Poco después, organizó un funeral solemne para Sojin. En medio de todo ese dolor, Ina empezó a sospechar algo. Sintió que alguien había provocado la muerte de su madre. Poco después, descubrieron que Sojin había comido un cuenco de gachas antes de suicidarse. Yuna entendió que aquello podía ser una pista importante sobre la muerte de Sojin. Para aclarar la verdad cuanto antes, Yuna llamó a Ina. Le dijo que podían hacer una autopsia. Quizá así descubrirían que contenían aquellas gachas. Ina respetaba mucho a su madre. Aún así, aceptó la petición de Yuna para poder atrapar al asesino. Juró que llevaría ante la justicia a la persona que estaba detrás de todo. Pero Ina jamás imaginó que quien había causado la muerte de Sojin era Hyo. Hyo no quería que él y Esu se casaran. Por eso le había dado a Sojin un medicamento que provocaba alucinaciones. Pero no esperaba que aquel acto estúpido acabara matando a Sojin. En ese momento, Hyo ya había ido a buscar a Miran. Miran no sabía nada. Incluso le preguntó a Hyo si él había matado a Sojin. Hyo dijo con arrogancia que matar a alguien no era nada. Al oírlo, Miran se quedó algo sorprendida. Sintió que Hyo se parecía mucho a ella, porque los dos tenían un corazón muy duro. Poco después, todo volvió a cambiar. Ina descubrió que Hyo había provocado la muerte de su madre. Entonces decidió contarlo públicamente durante la presentación del nuevo producto de la empresa. Pero, poco después, Hyo hizo que Miran bebiera una copa envenenada. Miran no sabía qué estaba pasando. Después de beberla, sufrió un dolor terrible. Pero Hyo no mostró ningún remordimiento e incluso se dio la vuelta y se marchó. Después de retorcerse de dolor, Miran murió. Hyo lo hizo porque Miran ya conocía su falsa identidad. Para heredar la fortuna sin que nadie se interpusiera, la mató sin piedad. Cuando Ina, el verdadero nieto, llegó, Miran ya había muerto. Ina gritó el nombre de Miran lleno de dolor. Ina no podía aceptar que Miran hubiera muerto de golpe. Poco después, Hyo también fue al hospital. Nada más llegar, empezó enseguida a fingir que estaba destrozado. Pero, en realidad, no derramó ni una sola lágrima. Pronto, la familia organizó un funeral solemne para Miran. Hyo miró el cuerpo de Miran y por fin se quedó tranquilo. Cuando terminó el velatorio, Hyo volvió a buscar a Sera.
Le dijo que ya había envenenado a Miran. Poco después, recibirían la fortuna de 100.000 millones que había dejado Miran. Sera también elogió a Hyo por actuar con decisión y frialdad. Pero, en ese momento, ellos no sabían que Yuna había instalado un micrófono oculto en la habitación. Aún así, Yuna no pensaba entregarlos de inmediato a la justicia. Porque quería que aquella pareja cruel soportara un castigo aún mayor. Después, Yuna llevó a Esu ante Ina y le contó los crímenes de Hyo. Al oírlo, Ina se quedó profundamente conmocionado. No esperaba que pudiera existir alguien tan cruel en este mundo. Yuna le pidió a Ina que no dijera nada. Al fin y al cabo, todavía no estaban en condiciones de llevar a Hyo ante la justicia. El castigo de Hyo no tardó en llegar. Sera quería quedarse con toda la herencia de Miran. Por eso le contó personalmente a Yuna que Hyo había matado a alguien. En ese momento, Hyo no imaginaba que su propia esposa quisiera acabar con él. Tampoco imaginaba que Sera fuera incluso más malvada que él. Todo aquello también acabó salpicando a su hija. Los demás niños hablaban de ella y decían que su padre era un asesino. Aquellos comentarios hicieron sufrir mucho a la niña. Al final, no aguantó más y gritó que su padre era una buena persona. Después salió corriendo, muy triste. Cuando volvió a casa, Hinya le preguntó por qué no había obedecido a la profesora. La niña dijo con tristeza que sus compañeros no jugaban con ella. Además, decían que su padre era un asesino. Al oírlo, Hinya no supo qué responder. Al fin y al cabo, Hyo se había causado la muerte de alguien. Resultó que, no hacía mucho, Esu había contado en directo que Hyo era un asesino. Eso hizo que todo el país se enterara del asunto. Para defender a su nieta, Hinya fue a buscar a Esu. Le dijo que Esu era muy malvada por acusar falsamente a Hyo de ser un asesino. Esu advirtió a Hinya que todo lo que había dicho en el directo era verdad. Hinya dijo que, aunque Hyo fuera un asesino, no debía meter a su nieta en aquel asunto. Esu respondió enfadada que, pasara lo que pasara, la niña tenía que conocer la verdad. No podía encubrir ni justificar a Hyo solo porque fuera su padre. Pero Hinya estaba tan alterada que no escuchó las palabras de Esu. Seguía creyendo que su hijo había sido acusado injustamente. Cuando Hyo volvió a casa después del trabajo, vio que su hija seguía apagada. Para animarla, Hyo le dijo que al día siguiente la llevaría él mismo al colegio en coche. Al oírlo, la niña se enfadó todavía más. Le dijo que no la llevara al colegio bajo ningún concepto. Si lo hacía, sus compañeros la aislarían aún más. Después de decir aquello, la niña entró enfadada en su habitación. En ese momento, Hyo se dio cuenta de algo de golpe. Si no encontraba la forma de cambiar la situación, quizás su hija también se apartaría de él. Después de todo lo que había hecho, Hyo por fin reaccionó. Para que su hija dejara de odiarlo, decidió irse para siempre, lleno de tristeza. Pero, justo cuando estaba a punto de tirarse desde un edificio, su hija apareció corriendo. La niña gritó desesperada y le pidió a su padre que no saltara. Si él tenía que irse, ella tampoco quería seguir viviendo. Al principio, Hyo ya había decidido morir. Pero al final no fue capaz de abandonar a su hija. Si quería seguir al lado de su hija, primero tenía que aceptar el castigo que le tocaba. Poco después, Hyo acabó en prisión. Antes del juicio, Esu le entregó una foto de la niña. Le pidió a Hyo que cambiara de verdad en la cárcel. Al mirar la foto de su hija, recordó los momentos felices que había vivido con ella. En aquel entonces, habían sido tan felices y todo había sido tan cálido. Si no hubiera sido por sus propios intereses, quizá ahora habrían vivido muy bien. Hyo juró en silencio que, cuando saliera de prisión, sería un buen padre. Mientras tanto, Esu ya ocupaba el puesto de presidenta. Yuna también la felicitó. Después de tantas dificultades, madre e hija por fin recuperaron la empresa que les pertenecía. Por fin, las cosas parecían empezar a mejorar. Yuna también le dijo a su nieta que, a partir de entonces, Ina la cuidaría como un verdadero padre. La niña también sintió que Ina la quería de verdad a ella y a su madre. Muy pronto llegó el momento de la boda. Esu le prometió a Ina que, desde entonces, sería una buena esposa. Así, ante todos sus familiares y amigos, los dos se casaron. Esu por fin encontró la felicidad que de verdad le pertenecía. Hyo y Sera también pagaron el precio por todo lo que habían hecho.